Entonces, primeramente, veamos el elevador. Así como habíamos visto que existe un convertidor que logra reducir valores de tensiones continuas a uno más pequeño a la salida, también vamos a ver que existe uno que se encarga de elevar este valor. Estamos viendo aquí la configuración del mismo. El análisis sería bastante parecido a lo que estuvimos viendo. Vamos a ver algunos puntos referentes a eso. Aquí en esta lámina nos muestra ciertas diferencias. Estas serían fórmulas que estuvimos viendo para el reductor y aquí nos muestra algunas para el elevador. En realidad que al final de la presentación yo les dejo un formulario que ya incluye todo, el convertidor reductor, el elevador y el reductor elevador. Y aquí les indica el modo de conducción. Por ejemplo, si es reductor y es continuo, entonces utilizan esto. Si es reductor elevador y es continuo, entonces utilizan esto. Aquí estarían las fórmulas para los límites. Y aquí lo que sería la conducción discontinua. Entonces esto engloba ya todo. Aquí estaría también esa fórmula que estamos viendo. Entonces aquí nos destaca estas diferencias. Ahora ya no podemos aplicar las mismas fórmulas. Aquí sería nuestro ciclo de trabajo. Estará VO es igual a VIN por el ciclo de trabajo. Entonces ya no cumpliría eso. Ahora tenemos VO es igual a VIN dividido 1 menos nuestro ciclo de trabajo. Y una de las características más importantes es que ahora VO ya no es menor a VIN, a la tensión de entrada, sino que es mayor a la tensión de entrada. Entonces, algunas acotaciones para tener en cuenta aquí. Al momento de analizar nuestra gráfica, tomamos en cuenta los mismos criterios. Primeramente, vamos a ver cómo sería en una conducción continua y luego en una discontinua. Entonces, cuando teníamos conducción continua, nosotros analizábamos primeramente en un tiempo menor a dt y luego en un tiempo que se encontraba entre dt y t para poder obtener estos valores de la gráfica. Como es una conducción continua, entonces tenemos la misma forma, tenemos un valor de corriente mínima y tenemos esta forma de corriente. Entonces, en una conducción continua, la corriente nunca se hacía cero, por eso teníamos un valor de IL mínimo. Entonces, sigue cumpliendo con eso en cuanto a la gráfica, pero las ecuaciones son diferentes. Vamos a dibujar. Lo tenemos primeramente para tiempos menores a dt. Ahí vamos a cerrar nuestro transistor. Y aquí tenemos todo lo demás. Entonces, cuando esto está cerrado, aquí esto no está conduciendo, entonces analizamos esta malla. Así como cuando estudiábamos el convertidor reductor. Entonces primero con la llave cerrada y luego con la llave abierta y el diodo conduciendo. Entonces tendríamos aquí nuestra corriente, esta es la tensión de entrada. Entonces ahí tenemos VL. Entonces recorremos la malla y tenemos menos VIN más VL. Esto es igual a 0 y de ahí tenemos que VIN es igual a VL. Entonces eso sería el por qué tenemos en tiempos menores a dt una tensión de VI. Luego analizamos cuando tenemos nuestro interruptor abierto y aquí sí conduce. Entonces vemos que el análisis se realiza de la misma manera, solo que como va quedando el circuito es diferente por la disposición de los componentes. Ahí. Entonces aquí vamos a analizar esta malla, esta es tensión de entrada más VL y la tensión de salida. Entonces ahí tenemos menos VI
más BL más Bout es igual a 0. Y tenemos que BL es igual a Bin menos Bout. Entonces eso es lo que tenemos aquí abajo. Entonces el mismo mecanismo. Ahora vamos a ver para lo que sería el modo discontinuo. En el modo discontinuo teníamos 3 tiempos. Teníamos menor a dt, luego teníamos entre dt y delta 2t, y luego teníamos t menos la suma de esos dos tiempos. Entonces vamos a ver primero. Entonces vamos a analizar con nuestra llave cerrada. Nuestra llave cerrada tendríamos aquí, ¿sí? Y aquí no conduciría, entonces quedaría así el circuito. Entonces tendríamos menos Bin más BL es igual a 0. Estaría la tensión de entrada y la de la bobina. Esto sería para tiempos menores a dt. Luego abrimos, aquí está nuestro transistor, abrimos nuestro transistor, funciona como interruptor y nuestro diodo sí va a estar conduciendo. Entonces en ese caso nos quedaría de esta forma. Sería la tensión de salida, BL, y la tensión de entrada. Entonces seguimos la malla y tendríamos menos tensión de entrada, corriente, menos tensión de entrada más BL y más nuestra tensión de salida. Esto es igual a 0, entonces BL es igual a Bin menos Bout. Y es lo que tendríamos aquí. Y luego tenemos el último, que sería cuando nuestra corriente es 0, entonces tenemos abierto el interruptor y el diodo tampoco conduce, entonces por eso es que vemos una tensión 0. Asimismo como cuando analizamos en modo conducción discontinuo el convertidor reductor. Entonces tendríamos así. Y aquí abierto nuestro transistor y nuestro diodo tampoco está conduciendo. Entonces tendríamos una corriente de 0. Entonces ahí la tensión es 0 y la corriente también se hace 0. En este caso, como estamos en un modo de conducción discontinua, la corriente sí se hace 0. No manejamos esa corriente mínima con un valor superior a 0. Y aquí tenemos la nueva ecuación del ciclo de trabajo, diferente. Entonces podemos resaltar algunas cosas de este convertidor elevador. Podemos utilizarlo para corregir factor de potencia. Nos dice que se utilizan sistemas cuyas potencias son mayores a 1 kilovatios y que tiene ciertas ventajas como que es sencillo, es robusto, tiene un buen rendimiento y podemos trabajar con valores de tensiones, rangos de valores de tensiones amplios. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Entonces, antes de introducirnos en lo que es el convertidor reductor elevador. La forma de analizar es bastante, todos tienen una forma de análisis bastante parecida, pero las fórmulas son diferentes. Entonces es ahí donde van a respaldarse en este formulario, que ya es completo, con todos los tipos de convertidores que vamos a ver. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, entonces vamos a empezar a ver el convertidor reductor elevador. Entonces hacemos los mismos análisis, primero en una conducción continua y luego en una discontinua. Y vamos a ver sus gráficas referentes a la tensión BL y a la corriente IL. Entonces, tenemos esto. Un punto importante, así como teníamos el reductor que reduce a la salida la tensión, el elevador que eleva. Entonces, en este caso podemos tener uno superior a la entrada o uno inferior. De ahí su nombre, reductor elevador.
Este sería el circuito, la topología. Entonces vamos a analizar en conducción continua primeramente y en un tiempo menor a dt. Sería aquí. Hasta aquí. Entonces ahí tenemos nuestra fuente, vamos a cerrar nuestro transistor. Tenemos nuestra bobina y nuestro diodo no va a estar conduciendo. Entonces ahí por medio de nuestra ley de malla de tensión tenemos menos Vin. Aquí. Aquí no hay caída de tensión porque es un corto y aquí tenemos más BL igual a 0. Entonces finalmente BL tiene un valor de BI, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces para tiempos menores de T tenemos una tensión BI. Luego vamos a tener que analizar lo que ocurre aquí. Entonces ahí tenemos T menos DT, ese sería nuestro tiempo en este tramo. Porque T es desde aquí y DT es de este rango. Entonces tenemos que abrir nuestro transistor. Tenemos el inductor, pero nuestro diodo sí va a estar conduciendo. Nuestra tensión aquí es invertida. Tenemos menos VO. En los otros casos teníamos más, pero ahora nuestro terminal negativo es el que se encuentra aquí y aquí el terminal positivo. Entonces ahí vamos a analizar y nos quedaría menos VL si seguimos así la malla. Menos BL menos BO es igual a 0. Entonces BL es igual a menos BO. Y ahí tenemos el porqué entre DT y T tenemos una tensión de menos BO. Y aquí estarían las ecuaciones que vamos a estar empleando en un convertidor reductor elevado. Ahora nos quedaría analizar este convertidor en una conducción discontinua. Primeramente vamos a analizar para tiempos menores a dt o hasta dt. Aplicamos la misma metodología, cerramos nuestro transistor, tenemos la bobina, el diodo aquí no conduce y extraemos ahí la ecuación. Entonces tendríamos aquí más y menos B de entrada. Entonces va a ser menos B de entrada más BL igual a 0. Entonces BL es igual a la tensión de entrada, que es lo que vemos aquí. Luego, durante un tiempo que se encuentre entre dt y delta dt. Vamos a hacer ese análisis. Y ese análisis vamos a hacerlo considerando nuestro transistor abierto y nuestro diodo conduciendo. Nuestro dibujo sería ahí, abierto, nuestra bobina y nuestro diodo que está conduciendo. Nuestra tensión BO. Este menos y este más. Hay que tener en cuenta eso. En el reductor elevador cambia aquí la polaridad. Entonces vamos a recorrer la malla. Más BL menos. Entonces sería menos BL menos BO es igual a 0. Y tenemos que BL es igual a menos BO. Es lo que tenemos aquí. Y luego sería para un tiempo. Esto sería para T menor a delta 2T y mayor a dt. Entonces el último tramo sería esto de aquí. Y eso viene representado por T menos la suma de estos dos tiempos. Sería dt más delta 2T. Entonces para T
con ese valor y ahí vamos a tener una corriente igual a 0 porque vamos a estar analizando nuestro interruptor abierto y nuestro diodo sin conducir. Entonces tendríamos así el circuito. Entonces, IL es 0, que es lo que vemos aquí, y también la tensión. Y aquí estaría nuestra fórmula del ciclo de trabajo. Algo para resaltar del convertidor reductor elevador es que tiene mayores esfuerzos en los semiconductores y tiene un mayor tamaño de los elementos pasivos. Iniciar entonces con los ejercicios. La forma de extraer los datos es igual al del reductor, tanto en el elevador como en el reductor elevador. Entonces vamos a extraer los datos, pero nuestras fórmulas son diferentes. En el ejercicio 1 tenemos un convertidor elevador. Nos dice que tenemos una tensión de salida de 24. Entonces la tensión de salida tiene un valor de 24 voltios. Nos da el ciclo de trabajo, que es 0,5. Nos da la corriente de salida, entonces sería IO igual a 0,5 amperios. L, 150 micro. El valor de C también, pero no vamos a utilizar para el rizado de la tensión vamos a utilizar C. Vamos a extraer. Nos da la frecuencia, que es 20 kilos. Y nos pide primeramente que calculemos en qué modo de conducción se encuentra. Entonces, por medio del valor del inductor vamos a poder determinar eso. Entonces sería la otra forma, así como comentado el compañero por la gráfica también. Y ahora esta sería otra forma, a través del inductor, del valor del inductor. El rizado de la corriente sobre la bobina. Esto es un punto que podemos calcular en cualquiera de los convertidores. Nosotros habíamos hablado de esto, pero aún no aplicamos a ningún ejercicio. Entonces nos pediría, vamos a ir en una conducción continua. Todavía no sabemos qué tipo de conducción tiene, pero vamos a ver, por ejemplo, en una continua. Entonces, si nos pide la variación, nos está pidiendo el rizado. Entonces, lo que quiere es saber cuánto vale esto, este valor. Entonces tenemos un valor de IL máximo que podemos calcular por medio de nuestro formulario y aquí un valor IL mínimo. Llegamos a hacer el cálculo de IL máximo y también de IL mínimo, pero cuando nos pide el rizado, entonces lo que hacemos es restar eso, porque quiere saber esta pequeña variación que estamos teniendo. Habíamos tocado el punto, pero no habíamos empleado todavía ningún ejercicio. Sin embargo, en una discontinua, tendríamos el valor máximo y el valor mínimo sería ahí de 0. Bueno, entonces tenemos que primeramente identificar nuestro modo de conducción. También para poder ir resolviendo. Entonces tenemos que conocer todos los parámetros que nos pide para calcular la inductancia mínima. La fórmula sería esta. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos falta. El ciclo de trabajo tenemos, pero no estamos teniendo el valor de la resistencia. Entonces tenemos que calcular eso. El valor de la resistencia podemos calcular por medio de la potencia. Tenemos la potencia de salida, es igual a tensión de salida por I de salida. Entonces, la potencia va a ser igual a
el producto de 24 por 0,5, entonces al tener la potencia de salida también tenemos la de entrada. No nos está pidiendo, pero podemos calcular para practicar un poco. Entonces esto sería 12 vatios y también es igual a la potencia de entrada. Después, para calcular R, nosotros tomamos la tensión de salida sobre la corriente de salida. Tenemos estos dos parámetros, pero esto calculamos para eh, resaltar esto porque esto es muy importante. No se tienen que olvidar que la potencia de entrada es igual a la de salida. Entonces la tensión es 24 y la corriente nos dice que es 0,5. Entonces ahí tenemos un valor de 48 ohmios. Y ahora sí ya podemos reemplazar aquí. Entonces L mínimo sería mayor a nuestro ciclo de trabajo, que es 0,5 por 1 menos 0,5 cuadrado por 48 sobre 2 por frecuencia. Y nuestra frecuencia nos decía que tenía un valor de 20 kilos. Entonces 20 por 10 a la 3. Al resolver esto, nos da un valor de 150 microhenrios. Entonces vemos que nuestro inductor tiene un valor de 150. Quiere decir que sigue siendo continuo, pero se encuentra en la frontera. Entonces, es continuo, pero en la frontera. Ahí tenemos el ítem A. Ahora vamos a hacer el ítem B. Para el ítem B nos pide el rizado. Entonces tenemos que conocer primero los valores de nuestra corriente, el máximo y el mínimo, y después hacemos una resta entre eso. Entonces tenemos que L mínimo va a ser igual a BI sobre 1 menos D, esto al cuadrado por R, menos, Profe, ¿lo del ¿sí? ítem A ya borraste o qué pasó? No, acá está. Ah, perdón. Les voy haciendo en otra presentación para después hacerles el proceso. Ok, ok. Esto sobre 2L. Entonces vamos a reemplazar todo esto. BI, todavía no calculamos BI. Entonces ahora vamos a necesitar calcular BI. Vamos a utilizar esta fórmula por BI. Entonces de ahí PO nos decía que tenía un valor de 24. Nuestro ciclo de trabajo es 0,5 y de ahí despejamos BI. Entonces BI nos da un valor de 12 voltios. Ahora sí ya tenemos, ya podemos empezar a reemplazar aquí en esta forma. Entonces BI sería 12 sobre 1 menos 0,5 al cuadrado por R, que era 48, menos BI es 12, el ciclo de trabajo 0,5 y TS sería igual a 1 sobre FS. FS es 20 kilos. Profe, yo ¿Sí? también justamente quería consultar lo que dijo el compañero por el chat. A Ujú. mí también me salió 450 sí, microgéneros sería. No, no le salió. Ah, ya, ya. Acá está el. Así es la fórmula.
Ahí. Así. Ahí. Si prueban de nuevo. Y abajo tenemos 2 por L. L tiene un valor de 150 micro. Entonces ahí vamos a tener que L mínimo es igual a 0. Voy a esperar a que calcule, entonces así avanzamos juntos. Ahora para el rizado. Tenemos esta fórmula. Y vamos a hacer el reemplazo. Esto sería 1 sobre 20 por 10 a la 3. FO tenía un valor de 24. R era 48. Y C sería 470 por 10 a la menos 6. Entonces, esto nos da un valor de 0,26 voltios. Y ahí ya tenemos calculados los 3 ítems. Entonces, si quieren verificar esto antes de hacer el siguiente ejercicio del reductor elevador, A mí me salió, profe, pero 0,026. Sí, ahí el 0,0. compañero también me salió. Voy a probar nuevamente, es 0,5 por... Un cero más nomás después de la coma. Voy a probar para estar seguro. Sí, tiene un 0 más. Entonces ahí, nuestro rizado de la tensión. Nuestro rizado de la tensión sería entonces 0,5 por 1 sobre 20 kilos por 24 sobre 48, que es R por nuestro valor de la capacitancia, y nos va a dar 0,026. Es un rizado muy... Vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos un convertidor reductor elevador y nos da los datos. Tenemos una tensión de entrada de 8. Entonces Vin sería igual a 8 voltios. Tenemos una tensión de salida de 24 voltios. Nuestra frecuencia es de 20 kilos. El capacitor tiene un valor de 470 micro. Y nos pide calcular la inductancia mínima para seguir en modo de conducción continua. Y también nos da de datos la potencia de entrada, de salida, y también la de entrada porque son la misma. Entonces, vamos a calcular la inductancia mínima. Tenemos que conocer nuestro ciclo de trabajo para poder reemplazar nuestra fórmula. Y tenemos que la tensión de salida sobre la tensión de entrada es D sobre 1 menos D. Esto tenemos que es 24 sobre 8. Esto sería D sobre 1 menos D.
Entonces vamos a tener 24 por 1 menos d es igual a 8d. 24 menos 24d es igual a 8d. Entonces tendríamos 8 más 24d es igual a 24. Y de ahí d nos da un valor de 0,75. Ahora también necesitamos el valor de R. Entonces R es igual a la tensión de salida sobre la corriente de salida. Y la corriente de salida es igual a la potencia sobre la tensión, porque V por I es potencia. Entonces tenemos potencia, que es 5 sobre la tensión, que es 24. Entonces ahí tendríamos 24 dividido esto. Entonces al simplificar quedaría 24 al cuadrado sobre 5. Y de ahí tenemos que R tiene un valor de 115,2 ohmios. Y ahora sí ya tenemos todos los parámetros. Entonces L mínimo 0,75 al cuadrado por 115,2 sobre 2 por 2 kilos. Entonces tenemos que cumplir con esto. Ahí es 460,8 microhenrios. Aquí está, es 20 más 2, 20. Me da me da un valor de 180 micro. Las formas en que podemos controlar eso, nosotros controlamos la apertura y cierre de nuestros transistores por medio de señales. En la clase anterior veíamos M1 y M2, por ejemplo, en el de medio puente, entonces ahí veíamos las señales que recibía el transistor y por medio de eso cambiaba de un estado a otro, estaban 0 o estaban 1. Entonces ahora vamos a aplicar algunos tipos de control, pero a este convertidor de puente completo yo les voy a mostrar una simulación al finalizar la parte teórica y voy a proporcionarles esa simulación para que ustedes puedan también ver todos los detalles que quieran ver del mismo. Entonces, cuando vamos a realizar los controles, lo que nosotros hacemos es modular. Tenemos que tener una señal de referencia y una señal portadora. Y vamos a tener en cuenta ciertos parámetros. Esto sería el índice de modulación de frecuencia, en el cual tenemos la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la referencia. En este caso, nos habla de una señal de referencia y otra portadora. Sin embargo,
también podemos tener dos señales de referencia y una portadora. Eso vamos a ver también el día de hoy. Entonces a este método, nosotros vamos a estar llamándole PWM y vamos a ver qué tipo o cuál sería la clasificación que podemos encontrar de esto. Otro parámetro que vamos a estar teniendo en cuenta es el índice de modulación de amplitud. Aquí hablamos de índice de modulación de frecuencia, porque es el cociente entre la frecuencia de la portadora y la referencia. Sin embargo, aquí es el cociente entre los valores de amplitud máximo o pico de la referencia y de la portadora. Entonces, lo que nosotros hacemos por medio de esta modulación es darle señales a nuestros transistores de apertura y de cierre para poder lograr controlar la tensión a la salida, y nosotros hacemos esto por medio del ciclo de trabajo. Entonces, esto es un concepto que estábamos utilizando ya en el otro convertidor que vimos en las clases anteriores. En este caso les denomina de una forma diferente, dice T sobre el periodo, pero llega a ser lo mismo. Teníamos la onda cuadrada y que aquí llamábamos T, y el periodo sería desde este punto hasta este punto. Y el cociente entre ambos, entonces sería nuestro ciclo de trabajo. Aquí nos indica en forma porcentual eso. Este tipo de modulación es utilizado para controlar la tensión a la salida por medio de los inversores. Pues nosotros con los inversores, como están conformados por un conjunto de transistores, lo que hacemos es, hacemos un juego con estos transistores que están funcionando como interruptores, y por medio de eso hacemos que a la salida tengamos lo que estamos requiriendo, ya sea un valor de tensión o de frecuencia también. Cuando nosotros hablamos de la señal de referencia y la portadora, ambas tienen una frecuencia diferente. La portadora suele tener una alta frecuencia, mientras que la de referencia, en nuestro caso, sería 50 Hz, porque es la frecuencia de nuestra referencia la que tenemos a la salida. Y nosotros, cuando manejamos una tensión alterna, aquí en nuestro país utilizamos 50 Hz. Entonces, la señal a la salida va a tener la frecuencia de nuestra señal de referencia, y la portadora tiene que tener un valor de frecuencia elevado. En alguna parte les había acotado eso, pero les repito eso porque es algo muy importante al momento de escoger la frecuencia. Tenemos que escoger para la referencia la frecuencia que nosotros estamos deseando tener a la salida de nuestro convertidor. Entonces, una modulación por ancho de pulso puede ser o bipolar o también unipolar. Vamos a empezar desde lo más simple para ir comprendiendo mejor esto. Entonces, en este caso tenemos las dos señales, la portadora y la de referencia. La que vemos de color rojo, que sería esta triangular, en este caso, correspondería a la portadora. Y la de color amarillo sería la referencia. Tenemos una senoidal. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir comparando estas dos señales para poder obtener un estado de 0 o 1. Entonces, cumplimos con una cierta lógica. Lo que hacemos es comparar ambas señales. Entonces, vamos a fijarnos en estas líneas de puntos que están trazadas. Vamos a ampliar esto. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir que la triangular aquí es mayor a la senoidal. La amplitud de la triangular tiene un valor más grande que la que está teniendo en ese mismo instante la senoidal. Entonces, en ese caso, tenemos 0. Luego aquí tenemos que la senoidal tiene una amplitud mayor a la triangular. Aquí estaría en realidad en este rango, ¿verdad? Durante todo este rango, la triangular tiene un valor inferior a lo que sería la amplitud de nuestra senoidal, entonces ahí tenemos a la salida un 1. Entonces esto se va repitiendo. Si vamos analizando cada tramo, vamos a poder ver eso. Por ejemplo, aquí, solamente un rango muy pequeño, nuestra senoidal es mayor a la triangular. Aquí está la triangular abajo y la senoidal arriba, entonces por eso es que tenemos durante ese lapso
nada más un estado bueno, en este caso estamos comparando dos señales, tenemos una continua y la triangular. Entonces aquí, si nos fijamos un poco, podemos ver que cuando la triangular es mayor, nos dice que tenemos 1. Y cuando la triangular es menor, nos da un estado 0. Entonces eso, al observar la gráfica, nosotros podemos determinar cuál es la lógica que se está aplicando a esto. En este caso sería un poco diferente aquí. Aquí cuando la senoidal es mayor a la triangular, es que tenemos un estado 1. Sin embargo, aquí cuando la triangular es mayor a nuestra función continua, tenemos 1. Entonces, de repente, dentro de la evaluación podríamos encontrar una comparación así entre dos señales y ver los estados y podemos identificar cuál es la lógica. Entonces, en este caso, cuando la triangular es mayor a nuestra continua, tenemos una salida alta o 1. Y cuando hablamos de 0 es una salida baja. Entonces aquí, en este caso, tenemos la misma lógica que en la gráfica anterior, si bien nuestra continua tiene una amplitud mucho menor a la triangular, aquí no tanto, sigue teniendo la misma lógica de cuando la triangular es mayor a nuestra continua, tenemos un estado 1. Y cuando se da lo opuesto, que sería que nuestra continua es mayor a nuestra triangular, tenemos 0. Entonces ahí podemos ver, ven aquí cómo tenemos en un menor tiempo un estado 0, mientras aquí en mayor tiempo, un mayor porcentaje del tiempo tenemos un estado 1. Entonces es así como nosotros logramos hacer nuestro control. Nosotros por medio de estas comparaciones es que podemos darle la indicación a los transistores de que estén en un estado 1 o en un estado 0. Entonces nosotros vamos realizando este tipo de condiciones y vamos utilizando las señales que nos convengan. Pero también existen ya las señales que son más habituales, ¿verdad? Las que están estandarizadas, que serían las que vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos aquí, nos dice modulación por ancho de pulso, SPWM. Entonces en este caso, lo que se realiza es la comparación entre una senoidal y una triangular. Aquí, por ejemplo, teníamos una continua y una triangular. Pero cuando nosotros hablamos del SPWM, estamos hablando específicamente de la senoidal y de la triangular. Entonces nosotros podemos realizar una modulación por ancho de pulso con una señal no senoidal y la triangular, por ejemplo. Pero al momento de hablar de SPWM, estamos hablando indiscutiblemente de senoidal y triangular. Entonces, para tener en cuenta eso. Y tenemos dos tipos. Tenemos la bipolar y tenemos la unipolar. Entonces, cuando hablamos de SPWM, está la bipolar y la unipolar. La bipolar se realiza teniendo en cuenta una moduladora y una referencia. Entonces, es el mismo caso que estuvimos analizando aquí, donde tenemos la triangular y la senoidal, y cuando la senoidal es mayor a la triangular, entonces tenemos un estado 1. Y cuando la triangular es mayor a nuestra senoidal, tenemos 0. Entonces aquí estamos viendo estas dos gráficas, serían las señales que reciben nuestros transistores. Vamos a ver un poco el esquema. Esta sería la simulación. Aquí tenemos nuestro convertidor de puente completo o en puente H. Se le conoce en puente H por la forma en que tiene. Como que parece una H, entonces por eso es en puente H también. Se le denomina de esa manera. Entonces aquí tenemos el transistor, este también es el transistor. Y en este caso tenemos aquí nuestra triangular que está siendo comparada con la senoidal. Realizamos esta comparación por medio de nuestro comparador que está aquí. Entonces nos dice que cuando la senoidal es mayor o igual a nuestra triangular, entonces nos da una salida 1. Y
A eso vamos a llamarlo switch 1. No sé si se ve o se ve muy pequeñito la etiqueta que le puse. Entonces tenemos ahí el switch 1. Este switch 1 vamos a conectar en nuestro transistor de aquí y también en este transistor. Entonces nos quedarían dos transistores libres. Esos dos transistores libres van a recibir la señal negada de esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar nuevamente nuestra gráfica. Esta es la señal que acabamos de analizar primero. Entonces la negada sería como lo opuesto, esto sería nuestra negada. Si aquí tenemos un estado 0, en él vamos a tener un estado 1. Entonces aquí tenemos estado 1 y aquí tenemos 0. Entonces va repitiendo ese ciclo. Entonces por eso es que realizamos solo una comparación, que sería nuestra triangular con nuestra senoidal. Estas dos señales llevamos a nuestro comparador y de ahí quitamos nuestro switch 1. Pero como necesitamos negar esta señal, entonces utilizo aquí un NOT que se encarga de hacer esta inversión que vimos aquí. Y esa señal va a los otros dos transistores que quedaron libres, que sería el transistor de aquí y de aquí. Entonces por eso es que primero analizamos la comparación y graficamos esto, y la otra señal sería la negada de la misma. Ven que aquí tenemos nuestra senoidal, es mayor a nuestra triangular. Entonces cuando la senoidal es mayor, tenemos un estado 1. Aquí se realizó la línea de trazos. Entonces desde esta línea hasta esta línea podemos observar que la senoidal es mayor a nuestra triangular. Por eso ahí tenemos un estado 1. Luego aquí, entre estos dos trazos de línea, tenemos que la triangular es mayor a nuestra senoidal, entonces tenemos un estado 0. Entonces se va realizando esta comparación a lo largo del tiempo, y esto sería, en esta simulación, sería el switch 1 que tenemos aquí. Y esta otra señal sería el switch 1 negado, que yo lo denominé como switch 2. Entonces tenemos la salida del switch 1 se niega y lleva por nombre switch 2. Entonces estas señales de activación van a lo que sería nuestro gate de nuestro transistor y permiten que los mismos estén en estado activo o no. O sea, aquí tenemos switch 1 y switch 1, el switch 2 y el 2. Estos dos son negados del 1. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a analizar otra gráfica, ya que esto que estamos viendo aquí sería las activaciones nada más. Todavía no estamos viendo en las tensiones en sí. Entonces, para tener bien en cuenta, así como en el caso de la clase anterior, llamamos M1, M2 y aparte era la tensión, ahora ocurre lo mismo. Estas son señales de activación, no se refieren todavía a lo que sería nuestra tensión. Entonces vamos a mirar aquí. En este caso, sí empezamos a hablar de tensiones. Nosotros tenemos aquí nuestra tensión de salida, es aquí donde va nuestra carga. Si comparamos un poco con esto, aquí está nuestra carga, solamente que en este esquema de simulación el conductor se tomó de aquí y de aquí para conectar aquí la carga, pero tiene que ser entre el punto A y el punto B. Solo que para poder colocar todos los equipos de medición, se prolongó un poquito estos conductores para insertar aquí nuestra carga. Entonces, tenemos que cuando hablamos de BA y del punto DB, estamos hablando de potenciales. Nosotros tenemos dos potenciales, uno en A y otro en B. Pero cuando colocamos nuestra carga sufre la tensión VAB. Entonces, ¿qué quiere decir VAB? Que es la diferencia entre ambos potenciales. Porque cuando hablamos de señales, en este caso es 1 o es 0, porque son las señales de activación que va recibiendo nuestro transistor. Ah, ya, ya. Y cuando Conducción, y en la conducción en SG3, ¿qué sería, profe?
Sí, este G3 sería para mi simulación el switch 2. Entonces, si miramos aquí un poquito, tenemos la triangular. Esta triangular, esto de aquí es para poder ver la señal nada más. Aquí lo importante es ver, tenemos esta triangular, viene y entra en nuestro comparador, y también nuestra senoidal viene y entra en nuestro comparador. La primera entrada es la senoidal y la segunda entrada es la triangular. Entonces, si empleamos en ese orden, este bloque identifica como que su primera entrada es mayor a la segunda, él va a dar 1 aquí a la salida. Entonces, quiere decir que cuando la triangular, perdón, la senoidal que está en la entrada 1 es mayor a la triangular, tenemos 1, que es lo que estamos viendo aquí. Cuando la senoidal es mayor a la triangular, tenemos 1. Entonces, esto sería otra forma de decir, podemos decirlo por medio de esta gráfica, o esto sería con el bloque de MATLAB. O también aquí teníamos como un comparador, ¿verdad? Pero no estamos viendo dentro qué es lo que ocurre. Entonces aquí se ve que nos dice que cuando la senoidal es mayor o igual a la triangular, entonces tenemos 1. Y ese estado va a este switch 1 que está vinculado aquí. Podríamos haber conectado directo, pero vamos a tener como muchos cables, ¿verdad? Entonces por eso colocamos estas etiquetitas, este bloquecito, que es el go to o from to, es el que se utiliza para eso. Yo les voy a dar la simulación, entonces ahora también vamos a analizar cuando veamos toda la parte teórica. Entonces lo que hace es esto, es lo mismo que esto, y cuando aquí tiene 1, entonces al transistor le llega 1, entonces él ahí activa. Y el switch 1, que es el nombre que le coloqué a la salida de esta comparación, aquí, va conectado a este transistor y también a este transistor. Y cuando vemos aquí nuestra gráfica, que sería VG3, lo que estamos viendo es el legado de VG1. ¿Por qué el legado? Porque aquí tenemos 0, entonces él toma un valor alto, que sería 1. Cuando aquí tenemos 1, entonces él toma 0. Cuando aquí tenemos 0, él toma 1. Entonces va haciendo todo lo opuesto. Entonces eso se representa por medio de este NOT que coloqué aquí. Entonces quiere decir que va a negar todo lo que dice el switch 1. Si él dice 1, él va a decir 0. Si él dice 0, él va a decir 1. Y a eso yo le llamé switch 2 y debe ir conectado a este transistor y a este transistor, porque así es la topología. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí en la gráfica. Ah, En entonces, VG3, una cosita ahí, profe. sí, Quería consultar. Entonces, no es que los dos están, uno va por uno y el otro va por otro, así de verdad. No es que los dos van al mismo tiempo conduciendo. El switch 2 y el switch 1, ¿verdad? No es sí, que, o sea, uno está conduciendo en un tiempo y el otro está apagado. sí. O los dos pueden estar conduciendo al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y en este caso no, porque aquí tenemos justamente la lógica y como uno es el negado del otro, entonces no vamos a tener ese momento en que el switch 1 o VG1 valga 1 y también VG3 o switch 2 en mi simulación valga al mismo tiempo 1, porque este es el negado de esto. Entonces no puede darse el caso en que ambos estén en 1. Ahí el ancho de ese cuadradito, por ejemplo, que sería el ancho del periodo, vamos a decir, dentro del periodo, un tiempo en que está conduciendo, es debido solamente a la comparación de esa gráfica que está ahí arriba, Sí ¿verdad? mismo. Se debe solamente a Ah, esa comparación. Entonces nosotros por medio de estas comparaciones que realizamos es que logramos controlar eso. Entonces ahora vamos a analizar otra gráfica, ya que esto que estamos viendo aquí sería las activaciones nada más. Todavía no estamos viendo en las tensiones en sí. Entonces, para tener bien en cuenta, así como en el caso de la clase anterior, le llamamos M1, M2 y aparte era la tensión, ahora ocurre lo mismo. Estas son señales de activación, no se refieren todavía a lo que sería. Aquí nuestra tensión de salida es aquí donde va nuestra carga. Si comparamos un poco con esto,
Aquí está nuestra carga, solamente que en este esquema de simulación el conductor se tomó de aquí y de aquí para conectar aquí la carga, pero tiene que ser entre el punto A y el punto B. Solo que para poder colocar todos los equipos de medición, se prolongó un poquito estos conductores para insertar aquí nuestra carga. Entonces, tenemos que cuando hablamos de BA y del punto DB, estamos hablando de potenciales. Nosotros tenemos dos potenciales, uno en A y otro en B. Pero cuando colocamos nuestra carga sufre la tensión BAB. Porque cuando hablamos de señales, en este caso es 1 o es 0, porque son las señales de activación que va recibiendo nuestro transistor. Ah, ya, ya. Y cuando, Y en la conducción en SG3, ¿qué sería, profe? sí, este G3 sería para mi simulación el switch 2. Entonces, si miramos aquí un poquito, tenemos la triangular. Esta triangular, esto de aquí es para poder ver la señal nada más. Aquí lo importante es ver, tenemos esta triangular, viene y entra en nuestro comparador, y también nuestra senoidal viene y entra en nuestro comparador. La primera entrada es la senoidal y la segunda entrada es la triangular. Entonces, si empleamos en ese orden, este bloque identifica como que su primera entrada es mayor a la segunda, él va a dar 1 aquí a la salida. Entonces, quiere decir que cuando la senoidal, que está en la entrada 1, es mayor a la triangular, tenemos 1, que es lo que estamos viendo aquí. Cuando la senoidal es mayor a la triangular, tenemos 1. Entonces, esto sería otra forma de decir, podemos decirlo por medio de esta gráfica, o esto sería con el bloque de MATLAB. O también aquí teníamos como un comparador, ¿verdad? Pero no estamos viendo dentro qué es lo que ocurre. Entonces aquí se ve que nos dice que cuando la senoidal es mayor o igual a la triangular, entonces tenemos 1. Y ese estado va a este switch 1 que está vinculado aquí. Podríamos haber conectado directo, pero vamos a tener como muchos cables, ¿verdad? Entonces por eso colocamos estas etiquetitas, este bloquecito, que es el go to o from to, es el que se utiliza para eso. Yo les voy a dar la simulación, entonces ahora también vamos a analizar cuando veamos toda la parte teórica. Entonces lo que hace es esto, es lo mismo que esto, y cuando aquí tiene 1, entonces al transistor le llega 1, entonces él ahí activa. Y el switch 1, que es el nombre que le coloqué a la salida de esta comparación, aquí, va conectado a este transistor y también a este transistor. Y cuando vemos aquí nuestra gráfica, que sería VG3, lo que estamos viendo es el legado de VG1. ¿Por qué el legado? Porque aquí tenemos 0, entonces él toma un valor alto, que sería 1. Cuando aquí tenemos 1, entonces él toma 0. Cuando aquí tenemos 0, él toma 1. Entonces va haciendo todo lo opuesto. Entonces eso se representa por medio de este NOT que coloqué aquí. Entonces quiere decir que va a negar todo lo que dice el switch 1. Si él dice 1, él va a decir 0. Porque aquí tenemos justamente la lógica y como uno es el negado del otro, entonces no vamos a tener ese momento en que el switch 1 o VG1 valga 1 y también VG3 o switch 2 en mi simulación valga al mismo tiempo 1. Porque este es el negado de esto. Entonces no puede darse el caso en que ambos estén en 1. Ahí el ancho de ese cuadradito, por ejemplo, que sería el ancho del periodo, vamos, dentro del periodo, un tiempo en que está conduciendo, es debido solamente a la comparación de esa gráfica que está ahí arriba, Sí ¿verdad? mismo. Se debe solamente a Ah, esa comparación. Entonces nosotros por medio de estas comparaciones que realizamos es que logramos controlar eso. Entonces nosotros en realidad lo que estamos controlando es el ancho de esto. Así como vimos en esta gráfica, esto no es un SPWM, pero está para poder comprender mejor. Aquí podemos ver que como nuestra continua
tiene una amplitud no tan cercana, pero más cercana al valor máximo de nuestra triangular en comparación a esta. Entonces, al hacer ese pequeño cambio, nosotros cambiamos la modulación. Ven cómo aquí tenemos un tiempo más pequeño en 1 que aquí. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ir logrando por medio de este tipo de control. Existen muchos otros métodos. Como acá sería 0 y acá es 1. Acá es 1 y aquí es 0. Entonces no va a haber ningún punto en que switch 1 y switch 2 estén en 1, porque switch 2 es el opuesto al switch 1, porque es un negado. Ahora vamos a ver el unipolar. Entonces esto que estábamos viendo aquí es el bipolar y ahora vamos a ver el unipolar. En el caso del unipolar, lo que ocurre es que realizamos una comparación, pero con dos senoidales. Es decir, en este caso tenemos dos senoidales y una triangular. Entonces realizamos la misma comparación, pero en forma, podríamos decir, independiente. Vamos a mirar un poco la simulación. Entonces aquí tenemos nuestra triangular que vamos a comparar con nuestra senoidal. Aquí estaría nuestro comparador. Sería igual, el primer pin va con la senoidal y el segundo con la triangular. Entonces, cuando la senoidal es mayor a la triangular, aquí da 1. Sin embargo, para la segunda comparación, esta senoidal está desfasado 180 de esta otra senoidal, que es lo que vemos aquí. Tenemos aquí una senoidal y aquí tenemos otra. Y esta segunda senoidal está desfasado 180 de esta primera senoidal. Entonces, primeramente lo que hacemos es tapar esta senoidal, comparamos esta senoidal con la triangular, que es lo que obtenemos de aquí. Entonces, esta senoidal con esta triangular se compara y tenemos aquí los estados lógicos de 1 o 0 a la salida. Y a eso le llamamos switch 1A. Luego, o en realidad se realiza en simultáneo, pero para comprender la lógica, ignoramos esta senoidal y realizamos la comparación entre esta, que posee el desfasaje, y la triangular. Y a partir de ahí obtenemos otros estados lógicos. Entonces tenemos aquí esta segunda senoidal que está desfasado 180 grados y la comparamos con la misma triangular. Entonces aquí volvemos a obtener otros estados lógicos. Y a esto le denominamos switch 2B. Entonces este es el mismo convertidor en puente H o de puente completo. Entonces este valor de switch 1A iría a este transistor y este valor de switch 2B iría a este transistor. Pero ¿qué ocurre con estos dos transistores? Estos dos transistores van a ser activados por la negación de ambos. Es decir, tenemos switch 1A, vamos a negar eso, es decir, tener su opuesto, y a eso vamos a denominarle switch 1B y vamos a activar por medio de esa señal este transistor. Y aquí también vamos a negar y a ese negado vamos a llamarle switch 2A y esto va a estar activando el otro transistor restante. Entonces, la diferencia entre el unipolar y el bipolar es que para controlar el unipolar tenemos dos comparaciones que realizar y estas dos comparaciones las negamos. Sin embargo, en el caso anterior teníamos solamente una comparación y esa una comparación negábamos y dos ramas o dos transistores son activos por la misma señal y los otros dos son activados por la negación de esa señal. Sin embargo, en este caso no. En este caso tenemos dos comparaciones que realizar, donde cada comparación activa un transistor y el negado de esas comparaciones activan los otros dos transistores. Este sería el bipolar. Quería mostrarles también algo
nosotros cuando vimos la simulación cargábamos aquí los valores. Por ejemplo, si tenía en la senoidal, si tenía 220, tenía una frecuencia, en realidad nos pedía el pico, entonces es 220 por raíz de 2, ¿verdad? Pero quería mostrarles que también podemos utilizar en forma de variables. En este caso dice aquí A. Entonces, nuestro Simulink necesita saber qué valor tiene A. Entonces, para hacer eso, o manejarlo en forma de variables, podemos entrar aquí en Model Properties y vamos aquí y cargamos nuestros valores. Esto de repente ahora mismo no es muy útil porque no tenemos muchas cosas en nuestra simulación, pero es bastante útil cuando tenemos, vamos a suponer que teníamos muchas más fuentes de tensión. Entonces, cambiar en forma manual uno a uno estos valores de amplitud es un poco tedioso. Entonces, en ese caso, es bastante útil asignarle una variable y en esta opción ir realizando los cambios. Porque si utilizamos esta opción, entonces solamente aquí cambiamos. En este caso, a mí me fue útil, ya que yo simulé ambos, el de PWM bipolar y el unipolar. Entonces yo cargué aquí nada más los valores para ambos. A lo que sería mi triangular le di la misma amplitud, la misma frecuencia y también a mi senoidal. Entonces al cambiar directamente aquí arriba ya me hace el cambio en esto y en esto también. Pero igual si quieren hacer en forma manual es correcto, solo que es más tedioso realizar el cambio. Puedo dejarles también un informe de esto para aquellos que quieran tener esto. Y la simulación les voy a dejar también disponible. Entonces, aquí está la frecuencia de mi triangular, la amplitud, tenemos aquí el valor de mi fuente de tensión continua, entonces dice BDC, 100. Y en lugar de escribir aquí dentro 100, coloco el nombre de mi variable. Bueno, esta es la senoidal, solo que le hice un zoom bastante pronunciado, por eso no se ve tanto. Voy a hacer un poco menos para que se identifique. ¿Ven? Ahí está la senoidal. Entonces, al hacerle zoom pareciera que no es senoidal, pero ahí ya pudieron corroborar que sí. Es porque mi triangular tiene una frecuencia demasiado elevada en comparación a mi senoidal. Entonces, vemos aquí. Ven que aquí la senoidal es mayor a la triangular, entonces me da un estado 1. Aquí la triangular es mayor a la senoidal, entonces tengo 0. Entonces, esto sería lo que representa mi switch 1 y esto es el negado, sería lo que representa mi switch 2. Entonces, esto sería la lógica de cómo se va controlando el convertidor. No sé si hay algo que quieren mirar, así podemos mirar y analizar un poquito. Y para meter el valor de frecuencia, ¿cómo hago? ¿No? Sí, En la entrada de la fuente, triangular al menos. de la triangular. Ustedes podrían borrar esto y escribir acá 10.000, por ejemplo. Pero yo escogí trabajar con las variables, entonces le puse un nombre. Le llamé de esta forma a esa variable y aquí en File, Model Properties y en Callbacks y acá, entonces está cargado eso. F3 tiene este valor. Entonces aquí le colocan el mismo nombre y el Simulink ya sabe que nos estamos refiriendo a este valor. Entonces, lo importante es que nuestra triangular tenga una frecuencia mucho mayor a la de nuestra senoidal. Esta sería la frecuencia de nuestra senoidal. ¿Ven? 2pi por frecuencia, f. Y en nuestra variable f está definido con un valor de 50. Acá.
Entonces, para nosotros, como deseamos a la salida una frecuencia de 50 Hz, por eso es que escogemos 50 Hz para la senoidal. Ah, entiendo, profe. Sí, sí, sí. Entonces, de aquí nosotros podemos calcular, por ejemplo, nos decía que teníamos en parámetros de índice de modulación de frecuencia y también índice de modulación de amplitud. Nosotros tenemos el valor de la referencia y también el de la portadora. El de la referencia, el de la portadora es lo que acabamos de ver. Entonces nosotros podemos hacer esa división y a partir de ahí obtener ese valor, por ejemplo, si es que nos pide. Sería esto y esto. Y lo mismo para la amplitud. En este caso, creo que les di 1 a ambos. Este creo que de por sí viene con 1. Como amplitud, no, aquí sí se cargó la amplitud. Y este es el que viene con amplitud 1. Porque acá nos está diciendo eso. Que su amplitud máxima oscila y mínima, ¿verdad? Oscila entre más menos 1. Y a esto sí le cargué la amplitud porque amplitud A. Entonces, para saber el valor de A, vienen aquí, aquí, y tiene el valor de 1 también. Entonces, con eso podemos calcular también el índice referente a la amplitud. Y este sería el otro, el unipolar, donde tenemos la triangular y nuestra primera senoidal. Entonces, esta senoidal entra en la primera entrada de nuestro comparador. Entonces, lo que está diciendo es si lo que está en nuestra primera entrada es mayor a la de la segunda, da 1. Entonces, por eso aquí va la senoidal y en el segundo pin va la triangular. Entonces, esto sale y se llama switch 1A. Y el negado de switch 1A se llama switch 1B. Y esta sería la otra comparación, porque realizamos dos comparaciones. Esta sería entre esta otra senoidal, donde tenemos aquí ya un desfasaje que nos dice menos pi. Pi es 180, entonces él ya entiende eso. Porque acá nos dice que tiene que estar en radianes. Es muy importante cuando usamos los bloques fijarnos, porque algunos bloques podemos usar en radianes y otros tenemos que usar en grados. Entonces siempre es importante leer lo que nos dice aquí. Así como en el caso de la triangular. Acá nos decía que ya tiene una amplitud máxima de 1. Entonces nos permite luego cargar la amplitud. Pero siempre es importante leer un poquito. Entonces ya vimos aquí que tiene el desfasaje. Entonces compara esto con la triangular. Y a partir de ahí, de este comparador, tenemos los estados 0 o 1. Y a eso le llamamos switch 2B. Y este valor negamos y tenemos este valor. ¿Ven? Esto se niega y tiene este nombre. Y eso es lo que va a nuestro convertidor. Sí, Creo o que sea, esto, siempre sería lo contrario. Pues si el otro conduce el switch, uno conduce el otro, va a sí, estar o sea, que acá tenemos dos comparaciones que son abierto. independientes. Acá tenemos una comparación y acá otra. Pero el negado de esta comparación sí siempre va a ser opuesto. O sea, el switch 1B siempre va a ser el opuesto a switch 1A. Y el switch 2A siempre va a ser opuesto al switch 2B. Pero el switch 1A y el switch 2B son... Y este es nuestro Power Wheel que siempre necesitamos cuando tenemos parte eléctrica, ¿verdad? No sé qué más les gustaría mirar, no sé, para debatir eso. Aquí tenemos las señales, solo que al no hacer zoom no se identifica bien. Y acá tenemos nuestra senoidal, que es a la salida. Aquí hay un medidor de tensión.
Entonces, esto mide el punto B con tierra. Esto mide el punto A con tierra. Después tenemos, esta es la continua que le damos. Esta es la salida. Acá está la etiqueta, entonces yo envío aquí para que se vea. Estas son etiquetas de go to o from to. Entonces lo que hace es, esta señal envía aquí. Y en este caso, acá le puse la etiqueta, entonces le envía aquí para que podamos observar por el osciloscopio.